Presento a la doctora María Lorenzati de Argentina, quien nos compartirá también nuestra próxima conferencia. La doctora Lorenzati es profesora licenciada en Ciencias de la Escuela de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora titular por concurso de antecedentes y oposición en la Universidad Nacional de Chilecito y profesora adjunta en la Escuela de Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Es directora de proyectos de investigación en ambas instituciones. También es autora de libros como Tenemos una oportunidad en el barrio, Programa educativo de jóvenes y adultos como Política de Estado, de Unirío Editora, Conocimientos, Prácticas Sociales y Usos Escolares de Cultura Escrita de Adultos de Baja Escolaridad, del Centro de Cooperación Regional de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, CREFAL, y Educación de Jóvenes y Adultos y Educación Rural, aportes para la formación de futuros maestros, cuaderno de trabajo. También la doctora Lorenzati, queremos como agradecerle su participación en esta conferencia y su tema será, nos dieron la oportunidad de sentir orgullo de uno mismo, procesos políticos, locales y educación. El tema que va a presentar la doctora Lorenzati se trata de condiciones contextuales, políticas e institucionales y componentes pedagógicos articulados para potenciar la efectivización del derecho a la educación de jóvenes y adultos. Esto implica acciones de articulación de diferentes espacios institucionales, toma de decisiones colectivas en función del contexto que contribuyen a la construcción de las prácticas educativas. Por favor, doctora Lorenzati, bienvenida y tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Preparé para hoy, bueno, una presentación que la voy a dividir en dos momentos, pero que trataré de articular el planteo inicial con el posterior, el segundo momento. Quiero, y retomo la palabra del profesor Guillermo, quise para esta oportunidad recuperar el momento en que Paulo Freire fue funcionario, trabajó como secretario de la educación del municipio de San Pablo. Me parece, y acuerdo con el profesor Guillermo, que este es un aspecto que no se ha trabajado en profundidad, tampoco lo voy a hacer, pero sí estoy desde hace un tiempo indagando, y también quiero agradecer al doctor Jackson Dos Reis, porque me permitió acercarme a los cuadernos que se produjeron en el marco de su gestión, acercarme a la composición, conocer la composición del equipo que rodeaba y que acompañaba a Paulo Freire en ese momento, realmente saber que Moacir Gadotti era asesor, estuve en contacto con ese material y me permitió aún más comprender los textos como Pedagogía de la Esperanza y Pedagogía de la Autonomía. Entonces, en ese primer momento voy a plantear algunos ejes centrales de la gestión de Paulo Freire y en la Secretaría en el municipio, y después voy a analizar un programa de una política pública local que desarrollamos en la Municipalidad de Villa María, provincia de Córdoba, Argentina, porque intentaré analizarlo desde estos principios, no haciendo un parangón, una homologación. Por supuesto hay que entender que son condiciones contextuales y condiciones de producción diferentes, ¿no? Y en eso radica el análisis de una propuesta pedagógica, pero que me parece que a lo largo de los años mantiene, esta propuesta recupera los ejes centrales de la propuesta freiriana, y voy a analizar también a partir de las categorías conceptuales de Paulo Freire. En principio, plantear que Paulo Freire fue secretario, y ya se dijo acá, secretario de Educación entre el año 1989 y 1991,
Recordemos que fue una etapa que sin duda Pablo Freire debe haber estado, se lee en los textos, sorprendido, preocupado. Hablamos de la época del consenso de Washington, de la caída del muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, del capitalismo agresivo y salvaje, que también lo planteaba la profesora Anita. Y también fue indudablemente un desafío muy grande pensar y poner en acción una propuesta educativa sabiendo que la educación y sosteniendo que la educación es un acto político, ¿no? Esto que planteaba Freire, que no se da fuera de las relaciones de poder. Él sostenía en los cuadernos que si los educadores lo entienden así, devienen en políticos, porque siempre hay que optar, ¿no? La opción es política, la educación no es neutra, la práctica no es pedagogía pura, es política, decía Paulo Freire. Lo necesario es saber precisamente qué política es, a favor de qué y de quién, contra qué y contra quién se lleva a cabo. Por otro lado, quiero retomar también algo que planteaba Paulo Freire cuando decía cambiar es difícil pero no imposible. Digo, lo imagino en aquel momento como funcionario, viviendo tensiones, porque cambiar es difícil pero no imposible. Y Paulo Freire decía, es peligroso tan solo anunciar los cambios, ¿no? Él fue funcionario en un municipio que tenía 653 escuelas, 18.305 grupos, dirigidos por casi 27.000 profesores, que atendían a casi 700.000 estudiantes. En ese periodo, él se comprometió a construir una educación pública, popular, y que tenga como cualidad principal a la educación como práctica de la libertad. En este marco entendía a la escuela como un espacio de educación popular, orientado hacia la formación social crítica y hacia la sociedad democrática. Una escuela abierta para que el pueblo participe colectivamente en la construcción de un nuevo saber, que tome en cuenta sus necesidades y se vuelve instrumento de lucha, posibilitándole la transformación en sujeto de su propia escuela. Esto está en un artículo que es una entrevista en el libro Pedagogía de la Esperanza, en abril de 1990. Yo quiero tomar estas dos cuestiones, ¿no? La educación como acto político y cambiar es difícil pero no imposible, para pensar, para ayudarlos, para invitarlos a ubicarse en esta nueva propuesta que Pablo Freire hace en la Secretaría del Municipio, en el marco en el marco de una política partidaria, ¿no? del Partido de los Trabajadores. Son 4 los principios de la Secretaría de Educación. En primer lugar, democratización del acceso a la escuela, democratización de la gestión, implementación de una nueva propuesta pedagógica, educación de jóvenes y adultos, la necesidad de trabajar y conveniar con los movimientos populares. Ya voy a tomar las 3 primeras, pero estos principios demandaron indudablemente una reforma administrativa y un trabajo en pos del Estatuto del Magisterio. Voy a recuperar cada uno de estos principios para explicar brevemente qué implicaban cada uno de ellos. La democratización del acceso a la escuela implicaba precisamente eso, la posibilidad de atender a la población infantil, pero también a los adultos que no están escolarizados, él llamaba analfabetos, y me llamó la atención porque en los cuadernos él habla va incorporando la categoría, los cuadernos de formación, hay una producción importante en la Secretaría en ese periodo en que él fue funcionario. En estos cuadernos él incorpora la categoría de estudiantes con discapacidad a los que llama estudiantes con deficiencia. Él sostiene, en relación con este principio, la importancia de recuperar la experiencia social vivida por la comunidad escolar para incorporarla a la escuela, para reflexionar sobre ella y recrearla al interior de la escuela, ¿no? Él siempre
pensaba la necesaria articulación de esa escuela pública con los distintos miembros de la sociedad en la que está enraizada. Por otro lado, hay otra cuestión, otro eje que hace a la democratización del acceso a la escuela y que no es menor, que es la restauración edilicia de las escuelas, ¿no? Él hace todo un análisis, un diagnóstico de cómo llega, a la Secretaría y en qué estado están las escuelas con cañerías rotas y demás. Y por otro lado, realiza la distribución del material didáctico de apoyo a la acción pedagógica. A ver, un segundo, no tengo imagen. Mira. Digo, la democratización del acceso a la escuela es esto. Otro eje que él plantea es la democratización de la gestión, que es la descentralización de la estructura administrativa, y eso genera autonomía, e implica discutir con estudiantes, profesores, padres, la toma de decisiones en conjunto con distintas instancias de la Secretaría de la Educación, y acá también quiero plantear una cuestión importante en términos de propuesta efectiva, de línea de acción concreta que plantea Paulo Freire, y que son los núcleos de acción educativa, ¿no? Estas instancias regionales, los consejos de escuela por un lado, pero esos consejos de escuela se agrupaban en núcleos de acción educativa, y un último punto aquí es el apoyo a los gremios estudiantiles, que no existían y que comienzan a organizarse en las escuelas, ¿no? Y en relación con el eje que tiene que ver con la construcción de una nueva propuesta pedagógica, Paulo Freire recupera la idea de una educación pública, popular, democrática, en dirección a una educación crítica y transformadora. Él dice, hay que cambiarle la cara a nuestra escuela. Tenemos que pensar una escuela con alegría, no porque no fueran contentos los niños en ese momento, pero él peleaba, luchaba por una escuela con alegría, una escuela competente, una escuela democrática, una escuela seria y alegre. Esto implicaba también democratización de las relaciones al interior de la escuela, ¿no? Y por otro lado, un movimiento de reorientación curricular. Estas fueron, digo, democratización de las relaciones al interior de la escuela, un movimiento de reorientación curricular, donde realmente se pueda articular los conocimientos de los sujetos, de las comunidades, y poder pensar en un trabajo interdisciplinario, y un fuerte trabajo en formación docente, en formación permanente de los docentes, porque lo que uno puede leer de la producción de Freire en estos momentos, en este periodo, es precisamente la revalorización del trabajo docente, no solo a partir de una lucha por las políticas salariales, sino también por recuperar todo lo que los docentes podían hacer por fuera del aula, poder trabajar, bueno, esto implicó negociación con el sindicato, conflictos con el sindicato, porque, bueno, él peleaba por la reforma del estatuto. El cuarto punto, que tiene que ver con educación de jóvenes y adultos, lo que planteaba era apoyar financiera y materialmente a los grupos populares, crear núcleos de alfabetización donde los movimientos populares en ese momento no tuvieran, y garantizar orientaciones políticas pedagógicas y formación docente permanente con los educadores, para poder pensar una lectura crítica del mundo y la construcción de nuevos conocimientos, para poder orientar, ayudar en la transformación de la realidad. Digo, este es un primer momento que yo quería compartir con ustedes, porque me va a permitir después recuperar algunos de estos principios y compartir lo que yo titulé procesos públicos, políticos, locales y educación. Y en esto quiero decir muy rápidamente, debido al tiempo, que se trata, digo, voy a hablar aquí de mi doble inscripción como directora del programa del que voy a presentar, y como investigadora desde hace muchos años, ¿no? Esta necesidad de articular gestión y lo que uno puede ver a partir de la investigación, y la necesidad precisamente de desarrollar cuestiones específicas en el campo de la educación de adultos.
El programa, digo, Villa María, y haciendo una contextualización muy rápida, es una ciudad que está en la provincia de Córdoba, en Argentina, tiene por un censo de hace unos años 80.000 habitantes, el Gran Villa María tiene 120.000 habitantes, es una población que tiene una fuerte historia educativa, pero con poblaciones que no han una población que no ha terminado el secundario. Específicamente tiene ahí el mayor problema, está planteado en la ausencia de la finalización de la escolaridad obligatoria. En Argentina, por la Ley de Educación Nacional, la obligatoriedad llega hasta la finalización de los estudios secundarios. Y en el año 2016, cuando asume el gobierno Mauricio Macri, en el país se produce una política neoliberal importante, el recorte presupuestario para las escuelas y específicamente para las escuelas de adultos, en el municipio de Villa María asume Martín Gil y tiene una política de gobierno cuyo eje central es la educación, ¿no? En esa línea me convoca a trabajar y hemos, a lo largo digo, voy a trabajar específicamente, voy a contar lo que trabajamos entre 2016 y 2019, porque han sido las bases que nos permitió después dar continuidad pedagógica en el marco de la pandemia, y hoy estamos trabajando con 800 estudiantes, 900 estudiantes, incluyendo nivel primario y nivel secundario. Entonces, lo que queríamos era garantizar el derecho a la educación, y esto implica de alguna manera democratizar la escuela, a todas aquellas personas que no habían finalizado, no habían podido ingresar a la escolaridad o no habían finalizado. El programa que se llama de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos tiene 3 líneas de acción. Por un lado, alfabetización, nivel primario y nivel secundario. Esto implicó trabajos, digo, no se puede pensar una política pública local en educación si no es a partir de políticas intersectoriales, a partir de políticas integrales e integradas, donde trabajamos y nos sentamos a negociar con sindicatos, con universidades, con el Ministerio de Educación, con las secretarías al interior del municipio, de educación, con el nivel inicial, y de salud y de cultura. Hicimos allí un entretejido interesante que nos permitió arraigar el programa, ponerlo en marcha y arraigar el programa. En relación con la democratización de la gestión, el principio que planteaba Paulo Freire cuando fue secretario, yo diría que esta democratización de la gestión se dio a partir de 2 cuestiones centrales en el programa de Villa María. Por un lado, a partir de la organización de la propuesta, porque implica la participación de diversos actores. En primer lugar, tuve la responsabilidad de conformar un equipo técnico, con personas jóvenes en su mayoría, que no tenían conocimiento de educación de jóvenes y adultos. Y aquí también entró fuertemente a tallar la formación docente, con el equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajamos fuertemente en la formación del equipo técnico, de los tutores docentes, porque la propuesta tiene tutores docentes, maestros para nivel primario, profesores de las distintas disciplinas para nivel secundario, y tutores estudiantiles que son, porque lo hemos recuperado ahora con la pandemia también, estudiantes avanzados, universitarios avanzados. El programa tiene también promotores barriales, o tuvo en la presencialidad, promotores barriales que tenían, los tutores estudiantiles tenían a su cargo el seguimiento y el acompañamiento del proceso de aprendizaje de los jóvenes y adultos. Pero los promotores barriales tenían la responsabilidad de levantar otras demandas, tales como salud, por ejemplo. Existía también en esta propuesta los maestros de nivel inicial. ¿Por qué? Porque la propuesta se organizó a partir de centros de tutorías que se distribuyeron en la periferia de la ciudad. Y abrimos en el mismo momento que existía el centro de tutoría para los jóvenes y adultos, abrimos los jardines maternales, para que los jóvenes y adultos puedan llevar a sus niños entre 45 días y 12 años para poder estudiar tranquilo, y a su vez se daba esta sinergia en el jardín donde los niños también hacían en ese espacio las tareas. Lo que yo podría decir que, recuperando las categorías de Freire, y estoy haciendo una síntesis importante de toda mi presentación, es que la democratización de la gestión se dio a partir de la distribución de la palabra, ¿no? La distribución de la palabra implica reconocer relaciones de poder.
Y entonces, no solo reconocimos a los sujetos participantes como sujetos sociales, sujetos con conocimiento, sujetos que vienen con conocimientos construidos en los distintos espacios y que esos conocimientos tienen que coadyuvar en decisiones conjuntas. Este es el modo en que nosotros intentamos, porque nada es fácil, no fue un proceso lineal lo que estoy contando, estoy haciendo un análisis muy sintético de lo que pensaba plantear y compartir con ustedes, pero digo, esto nos permitió ir orientando ciertos procesos de autonomía, que tampoco es fácil porque cuando uno trabaja con docentes, los docentes en sus procesos formativos también vienen incorporando, y sobre todo en la práctica, en otros niveles, ciertos rasgos de una estructura administrativa ministerial autoritaria. Entonces, también ahí tuvimos que ir acompañando, ¿no? Acompañando los procesos de autonomía, de decisión que se daban en los distintos centros, generando procesos de autonomía. La propuesta, recuperando la implementación, el principio de implementación de la propuesta pedagógica que planteaba Paulo Freire en la Secretaría de San Pablo, nuestra propuesta pedagógica fue mucho más allá de lo curricular, ¿no? Trabajamos con módulos, tanto en primario como secundario, tuvo un eje principal en el trabajo con los conocimientos, articulado con los conocimientos cotidianos que los sujetos traían, hubo una fuerte escucha de las demandas de los estudiantes, hubo procesos, como dije antes, de formación docente permanente, pero a la vez, y quiero recuperar el título de esta presentación, digo, a la vez la relación dialógica que estructuró todo el programa fue generando sentimientos de pertinencia, ¿no? No solo sentido de pertinencia a un programa, sino que eso se fue arraigando en el territorio. Quiero recuperar lo que planteaba el profesor Guillermo, trabajar en los territorios. Y esto que dice una estudiante egresada, un reconocimiento a este proyecto que nos dio la oportunidad de poder terminar nuestros estudios, nos dieron la oportunidad de sentir orgullo de uno mismo, habla de un reconocimiento de esta política pública que valoriza la educación como un acto político, un reconocimiento a los sujetos como sujetos sociales, a la relación dialógica, pero en realidad creo, y cierro con esto porque ya no hay tiempo, lo iba a desarrollar, pero creo que encontramos en aquel momento con Martín Gil un inédito viable, y ese inédito viable nos permitió trabajar utopías. Entonces, y ya cierro, creo que esta experiencia nos permite traer y discutir la relectura y la vigencia de la obra de Paulo Freire. Muchas gracias.